hablemos del CNC de Freyman. Para la gente que aún no me sigue, este es un equipo que yo compré hace poco más de un año. Me siguen llegando mensajes y preguntas todos los días de amigos y compañeros que quieren saber qué tal funciona el equipo, si es bueno, es malo, si lo recomiendo o no. A todos ellos siempre les hago una pregunta: ¿qué es lo que planeas hacer y o para qué lo quieres ocupar? Así que en vista de que de repente no les puedo contestar a todos, voy a tratar de hacer una serie de videos explicándoles, comentándoles, compartiendo mis experiencias después de todo este tiempo que lo he estado usando, para que ustedes puedan tomar la mejor decisión y vean si es funcional o no para el tipo de proyectos que quieren hacer. Empecemos porque es un equipo de gama básica. Dentro del mundo de los CNC, si a lo mejor tú no estás al tanto, están los equipos como en todo, ¿no? Gama básica, nivel digamos intermedio y llamémosle industriales a los que ya son más potentes, ¿no? ¿Cómo los vamos a diferenciar? Por las prestaciones que tiene cada uno, por las calidades de sus componentes, por los tiempos de trabajo, etcétera. Cosas que te voy a ir comentando a lo largo de los videos. En el caso de este CNC de Freyman, es un equipo que funciona por medio de bandas. Debes de tomar en cuenta que este es un equipo que va a trabajar a velocidades no tan lentas, o dependiendo de cómo lo consideres tú. Obviamente si lo vas a comparar con un equipo de gama industrial, pues sí se va a notar mucho la diferencia, ¿no? Pero nuevamente te repito, depende mucho qué proyectos quieras hacer y qué tanta sea tu demanda. Yo te voy a compartir mi experiencia. Cuando yo adquirí el equipo, pues tenía una idea de las cosas que quería hacer o pretendía hacer, y al final del día creo que sí me adelanté yo en mi caso a comprarlo cuando todavía no tenía un mercado que ya me lo estuviera solicitando. Me solicitaban trabajos, sí, pero pocos, y me costó un poco de tiempo que esto se fuera adaptando, ¿no? Al principio sí decía yo, híjole, tal vez no debí de haber hecho la inversión, pero pues con el tiempo también ya agarrando un poco más de experiencia, sabiendo ofrecer un poco más los productos que yo veía que sí se podían hacer con el equipo, pues dije, bueno, voy a empezar a ofrecerlos tanto por internet como ya aquí en mi zona, etcétera, y afortunadamente se ha ido mejorando un poco esa parte de las ventas. Pero también pues yo tengo amigos conocidos que tienen el mismo equipo, que al final del día, desde que lo compraron, lo traen a full y pues ya le sacaron, yo creo que al menos lo de la inversión, ¿no? En mi caso creo que apenas estoy recuperando esa inversión, pero te digo, depende mucho de tu mercado, de qué tanto te estén solicitando, pues a lo mejor este tipo de trabajos. Como te digo, en mi caso tal vez sí me adelanté un poquito y al principio no le hallaba yo un poco en esa parte, pero bueno, afortunadamente también ya me he ido acoplando y ya se está recuperando esa inversión. En mi caso es un equipo que adquirí para complementar primero que nada mis trabajos de carpintería, pero bueno, al final del día, como también sé hacer un poco de electrónica y algunas otras cosas, pues bueno, he estado desarrollando también algunos otros proyectos que me permite el equipo hacer. Sin embargo, son proyectos que pues yo los llamo únicos. ¿Por qué? Porque no los hago en serie, no los hago en masa, en donde quizá tengo que hacer solo una pieza, dos piezas, etcétera, pero no tanto en volumen ni estarlo haciendo como muy continuo. No te digo que el equipo no te pueda funcionar para hacerlo, pero debes de considerar que si tú estás en una zona o en un mercado en donde vas a competir contra equipos industriales, la verdad es que sí te vas a quedar corto. De que el equipo te va a sacar la chamba, te la va a sacar. Eso sí, no te lo voy a negar, siempre y cuando tú respetes ciertos tiempos de descanso que te recomienda la marca, si, que no tantas horas de trabajo por tanto tiempo de descanso. El equipo va a sacar la chamba, pero no lo va a sacar a la misma velocidad que lo esté haciendo un equipo de la gama industrial. Obviamente también tú tienes que considerar que pues se van a costos muy diferentes, ¿no? Cuando el equipo de Freyman está en tal precio, un equipo de gama industrial a veces cuesta 5 veces al menos el costo de lo de Freyman, ¿no? Entonces también hay que considerar esa parte, ¿no? Si tú lo que quieres es tener como más producción en serie, sacar por volumen,
quizá lo que deberías de hacer es considerar otro tipo de equipos. Te repito, no te digo que no va a sacar la chamba, pero lo va a hacer a cierto tiempo y tú tienes que considerar ese tipo de cosas. En mi caso, nuevamente, en mi caso lo hago o lo ocupo para desarrollar proyectos únicos en donde de repente pues hay que hacer algún logotipo, hay que hacer, no sé, ciertas cosas, pero que nada más es una sola pieza. Y me ha funcionado bastante bien porque al final del día ese tipo de trabajos yo los cobro bien y bueno, se va recuperando poco a poco la inversión, ¿no? En cuanto al funcionamiento, yo te puedo decir desde mi experiencia que el mayor tiempo que lo he tenido trabajando han sido, pues yo creo que entre 8 o 10 horas aproximadamente, siempre y cuando teniendo en cuenta los tiempos de descanso. En mi caso, nuevamente te repito, todo lo que yo te platico es en base a mi experiencia de cómo he estado yo operando, ¿no? Yo trabajo al menos 2 horas y le doy unos 20 minutos de descanso. Nuevamente así sigo, aunque en general esos han sido como los proyectos más largos, porque en promedio lo traigo operando, no sé, quizá unas 3 horas y ya le dejo el descanso y no he tenido ningún inconveniente. En el caso de este equipo, pues trae un router que lo puedes adquirir con velocidad fija o velocidad variable, eso ya depende de ti. Pero en mi caso yo te recomendaría que si estás evaluando comprar este equipo, hagas el esfuerzo de comprarlo con velocidad variable porque te va a permitir trabajar más materiales y tener mejores resultados. Pero eso ya depende de ti. Hasta ahora no he tenido, digamos, como ningún detalle importante. Salvo que también yo en algún momento hice ahí algunos movimientos por descuido y moví algunos parámetros, pero afortunadamente el soporte técnico me apoyó y con eso pude resolverlo y hasta el día de hoy no he tenido ningún inconveniente. Justo hace algunos días tuve que cambiar ya las bandas después de ese tiempo de uso, pero no lo veo tan malo porque pues yo estuve investigando y al final del día esas bandas pues siempre van a tender a desgastarse, ¿no? Entonces es algo normal del producto que se tiene que hacer el reemplazo y entonces lo que yo sí te recomendaría o aconsejaría es que pues si lo compras trates de tener un kit de bandas de repuesto porque pues no te vaya a pasar que a lo mejor de repente estás haciendo un proyecto y cuando menos sientas, híjole, ya la banda ya se fregó, se rompió, etcétera, y te vas a quedar ahí a medio proyecto y justo luego a veces pasa que es cuando hay que sacar la chamba más urgentemente, ¿no? El equipo como tal solamente te envían lo que es la base con toda la parte de los rieles, etcétera, las bandas, los motores, pero tú debes de considerar que hay que hacer una mesa aparte donde va a ser tu soporte o donde vas a estar apoyando toda esa plancha, ¿no? Por lo tanto hay que considerar que es una inversión extra. En cuanto a la operación del producto, la verdad es que yo la considero fácil para la gente que a lo mejor no conozca tanto del tema, pero sí hay que estar conscientes que hay que estarle invirtiendo cierto tiempo. Si tú quieres que el producto llegue y prácticamente haga todo solo, no te digo que no, lo puede hacer porque al final del día el producto, bueno, perdón, el equipo pues va a trabajar de acuerdo a lo que tú hagas, pero va a depender mucho de que tu diseño esté bien desarrollado, de que ejecutes bien tu código, de que tengas la fresa adecuada, de que le estés dando los parámetros adecuados. Entonces también dependerá mucho de que tú vayas ahí haciendo prueba y error, pero creo yo al menos que en mi caso tuve que dedicarle por lo menos un mes de lleno en estar practicando, en estar viendo qué es lo que fallaba, qué es lo que, cuáles eran los detalles, en qué estaba yo equivocándome, checando algunos otros videos también de otros compañeros para poder mejorar. Como te digo, dependes mucho también, eso sí, de tener unas buenas fresas o la fresa correcta para cada proyecto o para cada material que tú quieras cortar. Porque si no, vas a estar teniendo detalles, vas a estar echando a perder más material, a lo mejor se te va a dañar, etcétera. Y sí depende mucho de que tú también puedas tener un buen logro de tu trabajo, siempre y cuando también escojas la fresa adecuada. Pero bueno, ya en otro video te voy a comentar cuáles son las que yo te recomiendo, al menos desde el tiempo que he estado usando, para que tú sepas. En la misma página de Frameman tienen unos parámetros de cuáles son las velocidades, profundidades por pasada, para que tú sepas cómo es que vas a estar cortando cada material y te des una idea de, no sé, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes un MDF de
15 milímetros. Necesitas hacer un proyecto y, por ejemplo, la marca te dice, vas a cortar a tal velocidad a 1.5 milímetros por pasada. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener que dar 10 pasadas para que pueda cortar completamente el material. Pero si bien esos son los parámetros recomendados, yo experimentando, como te decía hace un momento, dependiendo de la fresa o broca, como tú la conozcas, si es una de buena calidad, puedes ir jugando con ese tipo de parámetros y puedes mejorar ciertos tiempos, a lo mejor cambiar un poco las profundidades, pero nuevamente depende mucho la calidad de tu fresa. Pero sí puedes todavía mejorar un poco más esos parámetros. Y algunos otros también depende porque a lo mejor sí he tenido yo que bajarlos para no echar a perder el material. Hasta ahora yo he hecho algunos letreros de LED neón. Te voy a dejar aquí algunas fotografías, algunos muebles gamer. Te mentiría si te dijera que la marca es la única que lo tiene, pero lo que sí es que yo veo como ventaja al menos es que puedes agregar un láser de diodo. Si tienes ahí algunas dudas, busca un poco más de información y si no, yo nuevamente cuando lleguemos a ese punto te voy a estar explicando cuál es la diferencia entre un láser de diodo y uno de CO2, que nuevamente lo mismo, son las velocidades de tiempo de acuerdo a los cortes que planees hacer. Pero en mi caso me ayudó bastante. He tenido, de hecho, también, para ser sinceros, creo que he tenido más trabajos de corte láser que de CNC. Pero bueno, al final del día me ha ayudado. También me ha servido mucho para desarrollar plantillas para mi trabajo. Bueno, para hacer algunos presentes, etcétera. Que si tú te das una vuelta al canal, pues podrás ver ahí algunas cosas que ya se han podido hacer, ¿no? Pero bueno, esa ventaja, bueno, yo sí lo veo como ventaja que puedas agregar un láser. Ya dependerá de ti si quieras agregar uno de, no sé, 5 watts, 10 watts, etcétera. En el mercado hay varios. Nuevamente te lo voy a explicar en otro video. Pero creo que ese plus también que puedas agregar tú un láser te va a servir mucho porque pues puedes hacer dos cosas, ¿no? El corte con el router y también el corte con el láser. Y puedes desarrollar más proyectos que también te pueden funcionar para tu negocio. Desde mi perspectiva, después de todo este tiempo que yo lo he usado, si me preguntas si lo recomiendo, sí lo recomiendo, pero toma mucho en cuenta qué es lo que planeas hacer, qué, como te digo, qué tanto volumen crees que ya puedas tener en de tu negocio o qué tanta producción te está pidiendo. Si a lo mejor tú eres de los que quiere realizar, no sé, celosías, pues no te digo nuevamente que el equipo no lo hace, pero va a ser un poco lento. Entonces, a veces hay que evaluar porque también dependerá mucho de tu mercado. Si no hay alguien cerca de ti que lo haga, pues obviamente te va a convenir. Pero si hay una persona que tenga equipos más grandes, más potentes, pues obviamente a lo mejor no le vas a competir con tiempos y costos, ¿no? Entonces, hay que evaluarlo y quizá a lo mejor lo que tú necesitas pues ya es un equipo un poco más grande y potente, ¿no? Y bueno, valedores, espero que con esto vayamos resolviendo un poco las dudas. Si ustedes todavía se quedan ahí con algunas inquietudes, no entendieron algo, pues déjenmelo en los comentarios y con gusto los voy a ir apoyando. De todos modos, en los próximos días les voy a ir explicando más al respecto de lo que ahorita a lo mejor les dije relativamente a grandes rasgos, porque al final del día es un tema bastante extenso, pero pues de momento ya te quiero ir apoyando por si tú estás pensando en comprar un equipo CNC, que escojas la mejor opción y que no la vayas a regar. ¿Sale? Cuídense mucho, nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.